Bueno, un poco decían adentro del gobierno, se quiere hacer el juego de policía bueno y policía malo, con Guzmán y el fondo. Pero claro, acá son dos policías que están haciendo el papel de malo ante el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En el medio de una negociación que Guzmán está haciendo malabares. Lo que parecía un activo, Nacho, en el repertorio de personalidad de Alberto, es decir, puede ser flexible, puede tener flexibilidad discursiva, siempre dentro de un marco de racionalidad. Cuando iba a asumir, recuerdan aquel encuentro en el Malva con todo el establishment, la famosa frase "Héctor no me deja mentir" en relación con Mañeto. Es decir, había como una mirada acerca de que, y esto es interesante, habría un kirchnerismo de baja intensidad, de buenos modales. Algunos se ilusionaron casi ingenuamente con eso. Muchos otros, por suerte, no. Lo que tenemos efectivamente hoy es un presidente que, en donde tenía que tener un activo, termina teniendo una debilidad. ¿Por qué lo digo? No es personal. Lo digo porque si vos vas cambiando el discurso, al final no tenés plasticidad, tenés vacuidad. Tenés vacuidad, porque vas diciendo nada, vas vaciando tu propia palabra de credibilidad. Y esto es lo que está pasando, ¿eh? Dice en cada ventanilla y según el interlocutor lo que a ese interlocutor le agradaría escuchar. Por supuesto no, y hablaremos en un rato lo que pasó con la calle Pou, pero te hago una reflexión más, o te invito a una reflexión más, y es, habló con Berbisky, uno de los lugares en donde... exactamente lo mismo. Claro, habló con Berbisky, que fue uno de los, bueno, que... desató el escándalo desató el vacunatorio VIP. Que impactó directamente sobre la imagen de la coalición gobernante, pero directamente. Efectivamente, allí en su programa de Radio del Plata con Horacio Berbisky dijo esto sobre el Fondo Monetario y alguno estaba molesto y decía, bueno, lo está volviendo a legitimar, lo estaba validando, sí. Claro, entonces vos decís, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, lo está legitimando, pero ¿por qué? Digamos, provocó la salida de un ministro, pero aparte de un ministro que era amigo de Alberto Fernández. Lo mismo que pasa con... Hay muchos ministros que están viendo del gabinete que dicen, bueno, miren lo que pasó con la ministra de Justicia, miren lo que pasó con Ginés, salieron, pero eran amigos del presidente. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Y lo mismo con la entrevista con Berbisky, si fue Berbisky precisamente que generó la salida, o lo que contó Berbisky fue la salida de Ginés González García y cómo lo contó. Está bien, en realidad Ginés también habilitó el juego, en realidad Ginés se va por lo que sucedió, no solamente por quien lo contó, pero de todas maneras fue extraño todo. Y sentarse, me parece algo como para preguntárselo por lo menos, ¿no? Absolutamente, Nacho, es el qué y también es el dónde de las declaraciones. Totalmente. Bueno, Nacho, te saludo. Voy a alargar formalmente entonces este especial de 2 horas. Vamos hasta las 10 de la noche. Bienvenidos. Es domingo, esto es solo una vuelta más. Y está Adriana Amado, que ganó un premio de algo muy importante. Después les contamos. Está Pablo de León. Que no gané ningún premio. No ganó ningún premio. Y está Osvaldo Bazán. Que tampoco gané ningún premio. Que trajo granadas de su quinta en Santa Fe. Exacto. Eso, aclaremos que son granadas frutas, ¿no? Fíjense que está sublevándose. Claro, por temor a que después no se pueda ir a su quinta de Santa Fe y hablaremos un poco primero. Cosechado especialmente para mis compañeros de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Y reitero esto, y del chiste vamos cambiando la música a la preocupación. Vamos a hablar de si se puede endurecer la cuarentena, el fantasma de la fase 1, si se podrá circular. Pero permítanme ahora presentarles a las primeras invitadas en el programa. Está Diana Cohen-Agrest, es fundadora de Justicia Legítima, Usina de Justicia, la cara esta, insuperable inicio. Recordemos qué es lo que está pasando. Hay 168 presos delincuentes que con el contexto del COVID fueron favorecidos por este fallo Violini, este juez, ¿recuerdan? Bueno, pudieron salir, hubo un amparo colectivo que les permitió salir, ir a prisión domiciliaria. La cuestión es que 168, hay muchísimos más, nadie sabe exactos cuántos son. La cosa es que no se sabe dónde están 168. Y la semana pasada murió una psicóloga social luego de este terrible robo de este motochorro, que también tenía antecedentes y que también había sido liberado. Vamos a hablar de eso porque no está resuelto. Y también está Florencia Arieto. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Asociación Civil Usina de Justicia, además es filósofa, directora de bioética. Bueno, ¿cómo estás, Diana?
Bien, preocupada, ¿no? Sufriendo como el resto de la población, de la ciudadanía. Bien, ¿cómo viste, cuál es tu impresión sobre estos 168 delincuentes que no aparecen, no se tiene rastro? Bueno, vos sabés que los datos en la Argentina nunca son muy precisos, ¿no? Creo que si hay algo que nos falla son las estadísticas en todos los órdenes. Se habla de 168, pero yo calculo que son muchísimos más, porque los que salieron, que incluso fueron reconocidos por la exministra Lozardo, son más de 1.500. Los blanqueados, de alguna manera, pero ¿cuántos serán los que no fueron blanqueados? Lo cierto es que si la propia Garrigós de Révori dijo que iba a haber un aumento del delito, es porque se sabía que con esta suelta absolutamente inconstitucional de presos, lógicamente el preso una vez que sale de la cárcel, supuestamente va a la casa, supuestamente tiene que ser visitado por un patronato de liberados, pero muchos de ellos ya no tienen casa, muchos de ellos ya no los quieren recibir. El patronato de liberados ya no se ocupa más de esa función. Entonces, tendríamos que poner en tela de juicio, en primer número, el número precisamente, no se trata de 168. Y en segundo lugar, ¿dónde están? El problema no es dónde están, sino qué están haciendo. Y lo que están haciendo, la respuesta está en las calles, porque efectivamente hubo un crecimiento del delito. Entonces es preocupante porque no hay voluntad política. Lo vengo diciendo desde hace muchos años esto. Yo creo que en este gobierno y en otro, la delincuencia es una política pública. O sea, favorecer a la delincuencia es una política pública. Ahora voy a volver a vos y te voy a pedir que me expliques qué quiere decir que sea una política pública. Florencia, ¿tenés datos vos? ¿Vos accediste a datos? Es que no hay datos, tampoco hay estadísticas, como decía Diana, respecto de los delitos en sí. El último corte que tenemos publicado es en la provincia de Buenos Aires, de la Procuración de la Corte, que es el primer semestre de 2020, donde se demuestra que hay 3 delitos que aumentaron, que es homicidio en ocasión de robo, femicidios y tenencia ilegal de arma. O sea, 3 delitos que repercuten en una irreversibilidad de una cosa. Una cosa es que te roben, otra cosa es que te maten, ¿no? Entonces, después de eso, la Procuración está terminando de procesar este último semestre del 2020, más primer semestre de 2021, bueno, estos meses, y todavía, si no es por, digamos, que es la jefatura de los fiscales, en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Seguridad o de Justicia, no me acuerdo, porque en algún momento estuvieron juntos y después se separaron. Y en el Ministerio de Seguridad de la Nación hay una Dirección de Estadística Criminal que tendría que estar publicando semestralmente, bimestralmente o como le parezca a la política criminal del gobierno, justamente los datos de las variaciones de los delitos, como para a partir de ahí aplicar las políticas públicas correspondientes. ¿Esos son entonces los responsables de dar la información? Tienen la responsabilidad. Hay una Dirección Nacional de Estadística Criminal, que es la que tiene la obligación de juntar toda la información de las provincias, procesarla y ponerla a disposición del público. ¿Eso estaba operativo en, supete, el gobierno anterior? Sí, por supuesto, es lo primero que hicieron. De hecho, pudimos, y está publicado, y en el informe de gestión de la ministra Bullrich tenemos, por ejemplo, un seguimiento que hicimos de la 1114 y el programa Barrios Seguros, en donde logramos reducir a 0 los homicidios, porque logramos de alguna manera ir recuperando algunos territorios que ahí se disputaba la venta de droga y eso terminaba en muertes. Bueno, hoy que corrió la Gendarmería, el Gobierno Nacional de adentro de la villa y sacó Barrios Seguros, obviamente lo desmanteló, volvieron los homicidios por droga en las villas 1114. Eso está publicado, digamos, registrado y está en el informe de gestión. Diana, vos dijiste una frase, la delincuencia para este gobierno es una política pública. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, que no solamente no la combate, sino que además la impulsa. Y la prueba está en que nosotros desde Usina de Justicia, desde el mes de abril, estuvimos haciendo presentaciones, primero en contra de los celulares en las cárceles. Vos sabés que los celulares son el instrumento privilegiado, no solamente para salir a robar y matar, sino también para las mafias. Las mafias funcionan a partir de la los secuestros virtuales, las extorsiones. Por supuesto, los secuestros virtuales. Después hicimos también un amparo, presentamos un amparo por la liberación de presos que fue, y lo repito, anticonstitucional, porque en justicia penal vos no podés, por ejemplo, condenar masivamente. Vos tenés que individualizar la pena, pasar el debido proceso para cada uno de los procesados y es condenado individualmente. De la misma manera tiene que ser la liberación. En cambio acá se dictó, gracias a la doctrina Violini, porque en realidad la gente está muriendo gracias a Violini y compañía, que son los secuaces, los cómplices de los delincuentes,
que lamentablemente legitimaron una suelta de presos de las cuales no se sabe el número, se desconocen dónde se encuentran y no existe la mínima voluntad política de volverlos al redil donde deberían estar. Un momento. Cuando el año pasado esto fue un escándalo y la opinión pública empezó a hablar fuerte de lo que estaba pasando, se dijo que se había frenado la liberación de presos y todos nos quedamos, porque también uno tiene derecho a creer en un momento como impulso vital, que esto era cierto. Entonces yo les pregunto a las dos si tienen este dato. ¿Se frenaron las liberaciones o esa vez que se dijo eso no fue así? Bueno, en lo personal yo no podría afirmarlo porque en realidad es una caja negra esa, no podemos saber. Y lamentablemente, así como en cualquier otro fuero, muchas veces se suben los fallos, por poner un ejemplo, los fallos del fuero penal no se publican. O sea, es una zona negra difusa, entonces no tenemos acceso a esos datos. Lo que sí podemos suponer que, más allá de que se hayan frenado o no, si hay 3.000, 4.000 delincuentes pululando en las calles, entonces obviamente este es el resultado. A diferencia de la pandemia, que cuando estaban encerrados, prácticamente no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que es la zona caliente del delito en el globo, no se produjeron prácticamente delitos. Ahora, ¿por qué este señor Violini puede actuar con toda la comodidad que actúa? Porque ¿cuánto hace que hablamos de Violini? Y un año más o menos desde que surgió el fallo. Claro, y sin embargo, nada pasa con él. Digo, ¿qué pasa? ¿Tiene protección política? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, obviamente es una asociación. Bueno, obviamente es una asociación ilícita entre la política y el Poder Judicial. Y bueno, vos me estás preguntando, no solamente Violini, porque además es una corporación... Pero ¿cómo funciona? ¿Es una metáfora o es real la asociación ilícita? Porque hubo casos en donde también hubo jueces que concretamente estaban sospechados de tener connivencia con delincuentes. Melazo, claro, por eso. Ordoqui y otros... Pero en ese caso era con la justicia federal, tengo entendido, ¿no? Claro, muchas veces, en este caso es una asociación ilícita. Este es un chiquitaje. Y lo que está en la base es precisamente la ideología. Por eso. El abolicionismo penal, según el cual los que están en la cárcel son los perejiles, los débiles, los que no pudieron escapar al sistema. Vamos a recordar, digamos, tu hijo Ezequiel fue asesinado en 2011 por un señor que ya tenía muchos antecedentes, muchos crímenes, creo que tenía 7, 8, y aún así lo dejaron o lo liberaron. Por supuesto, los jueces de Morón, que fue el mismo caso de María Rosa, ¿no? Como este señor Ochoa, que también tenía un prontuario. Está la psicóloga de la semana pasada también. Pero es lo que se repite en todos lados. Vos pensás lo siguiente, que de cada 1000... Ella era la psicóloga, ¿eh? Claro. Ustedes recuerdan la imagen, el tironeo, el motochorro, tremendo, bueno, es tremendo. Además, vos me preguntás a mí en lo personal, es volver a vivir lo que uno ya vivió. Entonces es como que nosotros estamos viviendo en una sociedad que está sangrando, ¿no? Sangrando por el dolor pasado, pero también por el dolor presente que no puede cicatrizar. Si uno viera que las cosas están cambiando, bueno, de alguna manera sería, bueno, están cambiando las cosas, la realidad se está transformando. Pero espera, si querés ahora volvemos a esto, porque para que no sea 100% una cosa angustiante, medio paralizante, que es, ustedes no hicieron mucha fuerza sobre la ley de víctima y salió, el otro día lo hablamos con Matías Bañeto, y por suerte y por la garra que ustedes pusieron salió una ley de víctima, emparejó un poco las cosas. La ley de víctimas es mala, la ley de víctimas es mala y lo dije desde el primer momento. Nosotros de Usina de Justicia teníamos otro proyecto de ley con una senadora justicialista de San Luis y lamentablemente no salió. Es mala por una cosa muy elemental, que es una ley paradójicamente, entre comillas, elitista. ¿Por qué? Porque solamente le da un abogado patrocinante a aquel que no lo puede pagar. Aquel que prácticamente tienes que tener un rancho para ser considerado vulnerable. Déjenme recordarle, yo no soy el experto, pero hasta la ley de víctimas, si tenías la desgracia de que un familiar fuera muerto de un homicidio, te tenías que hacer, el abogado lo pagabas vos, tenías que vender a veces la casa y el auto dicho por
gente que estuvo ahí en ese infierno. Sí, en realidad es porque el sistema penal, ahora voy a volver sobre la ley de víctimas un poco para contar cuándo funciona, cuando la gente pide acuerdos en la política y qué pasa cuando tenés enfrente gente sesgada por la ideología y que no quiere acordar. Pero quiero volver a la ley de víctimas. En teoría no debiera en un país que funciona que exista la ley de víctimas, porque el fiscal, que es el acusador público, es el que tendría que representar a la víctima con todo el ahínco, la emergencia y la urgencia que significa un delito de esta naturaleza. Lo que pasa es que, como nunca se planificó la política criminal en términos de política de Estado que trascienda a los gobiernos, entonces vos tenés fiscalías colapsadas o fiscalías que le pagan a uno que fue militante, entonces concursá, digamos, el kirchnerismo lo que está haciendo hace muchos años es, digamos, capacitar en su ideología a gente para que después llegue a los concursos. Pasó con Boico hace poco. Digo, no estoy hablando ni siquiera de si académicamente está bien o mal, estoy diciendo que llegan con un sesgo ideológico a la judicatura o a la fiscalía, sesgo ideológico que no pueden dejar en la puerta del despacho para estar ahí trabajando y aplicando la ley y después volver al compromiso. Aplican, a ver, Slokar, que es el que está pidiendo la cabeza de Hornos en la Cámara de Casación Federal. Hornos es el presidente. El presidente de la Cámara, que sacó el mejor fallo contra la violencia de género de la historia de la jurisprudencia argentina. El mejor fallo que aplicó todos los estandartes internacionales. Pero al margen de eso, Slokar es adjunto de Zaffaroni y Slokar suelta violadores porque considera que tienen derecho a la resocialización. Bueno, pero ahí... Déjame terminar una cosa porque es importante, porque acá falta una pata fundamental que tampoco se trata. Es la reforma del Servicio Penitenciario Federal. Nosotros necesitamos dejar de que los penitenciarios tengan la facultad de analizar a los presos en concepto y conducta, que es lo que permite después ese informe que un juez de ejecución considere que salga anticipadamente o no. Nosotros tenemos que hacer un orden de prelación. Primero, infraestructura carcelaria, porque que esté abierto Devoto significa que el señor que entra por un robo y tiene que salir o muerto o asesino para sobrevivir en Devoto, es posible que no se pueda resocializar. Primero, que el progresismo, Garrigós de Guerrevori, lo tiene abierto. No la cerró a Devoto. Y nadie está en este momento discutiendo presupuesto para infraestructura carcelaria. Entonces vos estás mandando gente al matadero, a romperle la humanidad. Pará. Primero eso. Y segundo, nosotros necesitamos especialistas en perfilación criminal para analizar la conducta permanente del detenido cuando está adentro cumpliendo la condena. Y tiene que haber un orden de prelación. Primero salen los que no cometieron delitos irreversibles, a la cola homicidas y violadores, porque si no, en el juego de mínimos y máximos que tiene el Código Penal, pongo los ejemplos para que lo entendamos. Yo sé que es un poquito largo, pero es necesario el ejercicio. Si vos cometés un robo con armas, tenés una pena mínima de 5 años y una pena mínima de 15, ¿sí? Si vos cometés un homicidio, tenés una pena de 8 años de mínima y una máxima de 25. Pongámosle que entre el juego de los atenuantes y agrevantes al ladrón que no mató, que robó con armas, pero no mató, le dan 10 años. Y al homicida, en otro juzgado, en otro tribunal, le dan 10 años. Como no hay un orden de predación ni analizan la gravedad del delito, el ladrón y el homicida van a salir anticipadamente igual porque se suma matemáticamente. Entonces, imagínense que se encuentran en la puerta de la cárcel ambos y dicen... ¿Vos qué hiciste? Yo robé y vos maté. Ah, pero vos mataste junto conmigo. O sea, mataste y salís conmigo. Bueno, entonces, matemos. Eso es lo que hay que cambiar. No, pero... Priorizar dentro de los recursos los delitos menos graves para que tengan la posibilidad de analizarse primero. De esto, si lo que pasa bueno, es que, pero mientras que no se trate, seguirá siendo una calecita. Es que están soltando a los presos. Está lejísimo de lo que estás diciendo. Pero discúlpame, soltaron presos masivamente. Pero a la gente, por ejemplo, que el otro día lo conté acá, que es una persona que es inocente y que está hace 6 meses detenida, que es un migrante pobre, con problemas de diabetes, no lo soltaron. ¿Por qué? Porque después de la macana de Violini pagan justo por pecadores. Gente que tendría que ser escuchada no es escuchada. Entonces Diana, siempre pasa lo mismo. Me parece que... Pero eso es en un sistema que funciona. Pero tenemos que dar la discusión, Diana, porque si no nos quedamos en el... A ver qué dice Diana. Hicimos una presentación para que se construyan cárceles. Y por ahora, supuestamente, la están aceptando en distintas provincias. Entre tantas cosas que hacemos. Pero además, yo estuve durante todo el juicio que se le hizo a Axel López. Axel López, ustedes recordarán, es un juez que no solamente liberó al asesino de Baniato, sino también al de Soledad Barnia, al del marido de Georgina Barbarossa. Bueno, hizo una serie de dislates. Finalmente también liberó a un individuo que fue soltado de la cárcel y se fue a Chaco, donde se hizo pasar por remisero y finalmente violó y mató a Tatiana Colosías.
Entonces, desde ahí se hizo una presentación en el Consejo de la Magistratura donde se lo juzgó durante 3 audiencias. ¿Saben quién era el acusado ahí? El reo que estaba en el banquillo de los acusados. El pobre psiquiatra Islas, que había rechazado la liberación de ese preso. O sea que Axel López fue totalmente eximido, no solamente de culpa y cargo, sino de hacerse responsable frente a la sociedad de lo sucedido. Eso te quería ¿Pero por preguntar. qué? ¿Qué había pasado? ¿El psiquiatra qué había dicho? Es que no había que liberarlo, pero lo pusieron al psiquiatra y estuvieron los 3 días supuestamente presentando como testigos a quienes precisamente son el núcleo de justicia legítima y de allí tu fallido. Y la verdad que te agradezco que nos estés equiparando, pero simplemente voy a hacer una referencia filosófica, ¿no? Descartes, en las meditaciones metafísicas, él se pregunta en un momento dado, Descartes en el siglo XVII, ¿qué pasaría si en vez del mundo haber sido creado y gobernado por Dios, fuera gobernado por un diablo, por un genio maligno? Entonces todo cambiaría de 1 a menos lo positivo pasaría a ser negativo, lo bueno pasaría a ser malo, y así permanentemente los valores se opondrían entre sí. Acá es lo mismo, nosotros luchamos contra justicia legítima, contra los Slocar, contra la Sana María Figueroa, contra fiscales de justicia legítima que en lugar de ejercer su responsabilidad como fiscal y precisamente de juzgar, y no de juzgar, De perdón. investigar, de aplicar la ley, de aplicar la ley, sí, juntar pruebas para condenar. Defienden a los delincuentes. Exacto. Bueno, ¿por pero yo qué te lo- quería hacer esa pregunta, porque también tiene que ver con una lógica filosófica y que lo decías también vos. Hay 2 sistemas en pugna y está claro que gana aquel que está a favor de los delincuentes. Sí, por supuesto. Porque gana dentro de lo que es la lógica del Poder Judicial, gana incluso dentro de lo que es la investigación académica que valida esta victimización de lo que es el victimario. ¿Cómo se rompe esa cultura? Vos lo acabas de decir, es una cultura que se ha ido, una cultura de la transgresión, que ya predijo Nino con ese libro Argentina, un país al margen de la ley. Entonces, el problema es que nosotros tenemos una ley que está al margen de la ley. ¿Por qué? Porque interpreta. Y eso lo reconocen incluso, yo traje ahí unos datos, de la red de jueces penales bonaerenses. Ellos dicen que en realidad no hacen las leyes, que las leyes los hacen los legisladores. Espera, lo que vos decís es cierto. Uno escucha y he escuchado en muchas entrevistas decir, yo con las herramientas que tengo del Código Penal hago lo que tengo porque esta es la caja de herramientas que tengo. Denme otras herramientas. Pero perdón, Bueno, ¿esto es pero real perdón, o es los falso? jueces, la facultad de liberarlo es, no es una orden. La ley no les dice deberá liberar, dice podrá adelantarle la liberación si dan estos requisitos. O sea que siempre la última palabra la tiene el juez, que puede decir que no. A ver, ¿qué Pero decís aparte vos, de otra Diana? cosa más, que ellos, los jueces ahora, están ejerciendo el poder legislativo. Y eso lo vimos hace un par de días. Un juez de Tucumán declaró inconstitucional la ley 24660, que fue reformada hace un par de años atrás, y que no le da beneficios a aquellos delincuentes que los pidan en caso de ser delincuentes culpables de delitos graves. Entonces, los jueces, ¿qué hacen cuando quieren cambiar un fallo? Declaran inconstitucional una ley. Entonces, con eso, están dejando de ser el tercer poder para pasar a ser el poder legislativo. Entonces, es una mentira esto de que toda la culpa es de la ley, porque precisamente lo que hace el recurso de los jueces es declarar inconstitucional una ley y así también liberar. Vos decís, no hay un problema con la ley, sino el sesgo ideológico de X origen que genera una interpretación de esa ley. Sí, claro, porque los jueces interpretan, pero además no es de X origen, porque Ya la sabemos cuál, doctrina está bien. abolicionista ha permeado a varias generaciones de abogados de todas las universidades nacionales. Perdón, la y- facultad, y- el déjeme- Departamento de Derecho Penal y Criminología, de la Facultad de Derecho de la UBA, de la que yo me recibí siendo zafaroniana. está A mí me bien. costó mucho tiempo ¿Querés que te poder leer a cuente? Jacob y hacer desandar el camino y decir, pará, más allá de lo que yo piense del sistema, que donde hay violencia y desigualdad seguramente hay delito, y toda la situación de marginalidad estructural que tiene que estar en la mesa de una seguridad exitosa,
pero eso no significa que se justifique el delito. Bien, ahora yo te les lo pregunto, empastan sí. y te cuesta, eso es adoctrinamiento. Pero- en mi facultad no hay una cátedra que Permítame. aplique objetivamente el Pasan derecho Yo te penal. puedo para contar. los Yo cuando asistentes estudié sociales, psicología, pasan todos lados. cuando estudié psicología, había una carrera que se llamaba criminología. Yo hice esa materia optativa que era de Zaffaroni en los 90, obviamente. En ese momento era un rockstar dentro de la facultad porque era sumamente consistente. Era otro contexto, era el menemismo, no tiene nada que ver con el Zaffaroni que vimos ahora. Pero yo quiero preguntarles a las dos, y si alguno de ustedes también se anima, ¿por qué creen que les resulta tan seductora esta teoría a tantos profesores, a tantos jueces, a tantos fiscales? ¿Qué creen que hay ahí? Adoctrinamiento. No hay No me opciones. alcanza. No, pero no me a ver, alcanza. es una, ¿Qué es más una hay? lógica de Ejemplo. superioridad moral que tiene que ver con que... Porque la izquierda da fueros, lo dijo y además Néstor. es la interpretación de superioridad de cierta mirada del progresismo. Bueno, eso es en la mejor de las versiones, ¿no es así? El buenismo. O sea, la persona que va y libera a un tipo que lo ve un marginal, piensa que es el buenismo, ¿no? Sentir que uno está siendo bueno con los demás sin pensar, sin darse cuenta de que hay una sociedad que está en peligro. Que además hay un dato más. Yo hace poco publiqué un artículo donde fundado en una serie de artículos estadounidenses donde se comprobó que en realidad en tiempos de riqueza sube también el delito, contrariamente a lo que se cree acá. Entonces, y también se comprobó que en general el delito es el producto de clases marginales, pero no económicamente, sino en general son familias altamente disfuncionales, con 3 o 4 generaciones de personas que no trabajan, Bien. con padres golpeadores en el mejor de los O casos. presos Pero muertos. eso abona la teoría Sí. del determinismo social que justifica que entonces, No, dado porque- que hay un origen disfuncional, hay que comprender. No, pero Mirá, yo, déjame me dejan decir algo. esto. No, primero que es una falacia, porque el 50%, en Argentina hay casi 50% de pobres. Si la pobreza definiera el delito, tendríamos que estar en guerra civil. Primero. Segundo, no explicaría el delito de cuello blanco, porque un contador decide, con todas las posibilidades que tuvo, ser un lavador del narco. O sea que es mentira. Ahora, déjame decir esto. Decilo que. Zaffaroni es un gran criminólogo. Tiene un hermoso libro que se llama La palabra de los muertos en términos de filosofía criminológica. El error fue que él, que fue acordado con el kirchnerismo, traspoló su análisis a la aplicación de la ley. Y ahí es donde se arma el desastre que tenemos hoy después de casi 20 años de kirchnerismo sistemáticamente A ver, horadando. Osvaldo, No, y ahora quiero voy decir, a Diana. Por la pregunta sí. que decías de por qué resulta tan seductor Sí, esta teoría. sí. A mí me parece que tiene que ver con una cultura general que tenemos desde mucho tiempo atrás, que voy a decir barbaridades, que tiene que ver en principio con un sedimento cristiano católico que tenemos que ser buenos, que el pobre es el dueño bueno. que el pobre es el dueño del cielo, sí, y que si hay un pobre es porque hay un rico. Digo, Un juego necesariamente de suma cero, donde Claro. si alguien tiene es porque se lo está porque está despojando. quitando al otro. Y Que el nunca- kirchnerismo explotó. y nunca pensamos que en realidad si uno tiene 2 y otro tiene 5 es porque en total hay 7, pero si hubiera 28 quizás el que tiene 2 estaría un poco bastante mejor. Bueno, la idea del Entonces, juego digo, de suma cero, digamos, de opresores y oprimidos, y hay 10, y entonces si uno 8 y otro 2, eso es así y tiene una penetración cultural sí, tremenda. eso digo, creo que eso lo tenemos todos desde el principio y si sos rico sos malo. Y en realidad en Argentina muchas veces el rico es malo porque ha llegado a ser rico de la peor manera. Pero digo, hay otras maneras de hacer dinero que no necesariamente son de maldad. Pero además, me parece que esto es que lo aprendimos desde siempre. Entonces, conviene que seamos todos iguales. Si todos iguales, todos pobres, no importa. Conviene que seamos todos iguales. Pero, tengo algo en estos minutos finales. Diana, hago siempre la aclaración. Yo no pienso esto. Alguna vez ya te lo pregunté en alguna otra oportunidad y espacio, pero muchos dicen, ¿qué quieren? ¿Endurecer las leyes? Fíjense la ley Bloomberg, que la fomentó Néstor. Fue terrible lo que le pasó a Bloomberg, recuerdan ese caso. Se endureció la ley y sin embargo dicen los que son críticos de posiciones como la tuya o la tuya, dicen, no sirvió para nada, no frenó la ley Bloomberg el delito. Porque no se aplicó la ley Bloomberg, en primer lugar. En segundo lugar, también lo que comentaba recién Flor, desbalanceó, desequilibró la carga de las penas. Pero aparte no se cumplió. ¿Qué quiere decir que no se cumplió? No porque se interpreta. Entonces, no es que se respeta la ley Bloomberg. O si la ley Bloomberg dictaba un mínimo y un máximo,
directamente se condenaba con el mínimo, o como el otro día leí en otro fallo, que se perforó el mínimo de la pena. Bien, O sea, yo hubo sigo... un tribunal Menos que lo que... que dictó una pena menor a la que dicta la ley. Sin Bien. recalcular, sin recalificar. Sí. No, pero Voy a después, decir en todo algo caso- que yo no lo otra vez tengo. ¿Viste? Hoy día las cosas son para aclararla porque no hay metáfora, hay literalidad. Entonces, yo no pienso esto que voy a decir, pero yo quiero ser portavoz de una cosa que circula. Las cárceles no resocializan, lo único que hacen es el posgrado de la delincuencia. Si los metés más, peor salen. No lo pienso yo. ¿Qué dirían de la cárcel no Lo sirve? acabo de decir. A ver, la seguridad en términos de política de Estado tiene 4 patas. No es una opinión personal y es un trabajo que venimos haciendo. La policía, la justicia, el servicio penitenciario, o sea, las cárceles, y el desarrollo social. Esas son las 4 patas de la seguridad. Bien. Si vos no tenés una política carcelaria, si vos tenés abierto Sierra Chica en la provincia de Buenos Aires o Devoto, que es una cárcel de procesados, o sea, en Devoto no hay gente que esté acreditado que cometió el delito, son todas personas esperando condena. Y lo que yo te contaba, que vos entrás como ladrón primario y te mandan a la villa, como se llama, porque como no hay lugares, no hay política de infraestructura carcelaria, no hay a los primarios acá, a los procesados acá, a los condenados acá, a los que tienen perfil criminológico resocializable acá, a los que están rotos humanamente acá, como no hay una política carcelaria, entonces los mandás a cualquier lado. Y por ahí un pibe joven que cometió un delito y que lo tiene que pagar, porque por más que esté digamos, nacido en la marginalidad estructural, con padre preso, muerto y todo lo que ya sabemos, no se le puede justificar el delito porque aparte lo sentencias a muerte. Es posible que termine muerto o preso como termina ahora. Bien. Ladrón primario, lo metés en la Villa de Devoto, en donde tenés una persona 5 veces procesada por homicidio. Y es posible que el pibe ese o mate para sobrevivir o salga en Juega una al bolsa posgrado. negra. Bien. Entonces, si no tenemos... Mira, hay una frase que lo dicen algunas personas, alemanes más que nada, que dicen: la salud de una sociedad se mide como cómo se trata a sus presos. Y tratar a sus presos no significa liberarlos, significa que estén en una cárcel con las condiciones que tiene que tener una cárcel para que cumplan la condena. Bien. Porque también lo que hace el kirchnerismo y el progresismo es, como la cárcel es un desastre, te los libero porque pobrecito no puede estar en la cárcel. Invertí en cárceles, porque no es la liberación, la resolución del problema, ¿ok? Bien. Diana, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Florencia, muchas gracias. Vamos a una información ahora de último momento. Se vienen anuncios, Carla Bisotti y Santiago Cafiero. Pablo de León, ¿qué es lo que está por anunciarse? Bueno, muy bien, ahí estamos viendo la quinta presidencial de Olivos. Más temprano llegaron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Bisotti, a reuniones con el presidente de la Nación. Comenzaron a analizar medidas de restricciones. ¿Por qué? Porque se está viendo un nivel de contagios que hoy, por ejemplo, tenemos el doble que la semana pasada. Ayer 10.000, anteayer 13.000 casos. Ayer 10.000 es alto porque los fines de semana siempre se baja mucho la medición. Ayer llegamos a un número de 10.000 contagios. ¿Qué preocupa? Preocupa la circulación de las cepas, que lo hemos estado charlando los otros días acá con el doctor Quirós, la cepa brasilera y otras más, con lo cual el presidente algo insinuó en una nota que dio anoche S5N y que dio algo en Del Plata, en que no van a ir a un aislamiento, descartan en principio las fuentes que uno tiene de gobierno, es un aislamiento estricto como había al principio, eso yo lo descartaría absolutamente, pero sí van a tomar medidas. ¿Cuáles fueron las últimas medidas que se tomaron? Las que ya sabemos, cerrar la frontera con Chile, con Brasil y con México, y el tema este de cuando vos llegás de afuera, que tengas que venir primero con un hisopado, luego hacerte uno acá e ir a un hotel en el caso de que estés contagiado, y tanto ese hisopado que te haces acá como si tenés que ir a un hotel porque estás contagiado, a cuenta del pasajero que volvió, sea turista o sea persona que venga de afuera. Bueno, muy bien. Estamos entonces esperando estos anuncios. Ahí vemos el clásico portón verde, nos retrotrae, es muy 2020 esta imagen y esta espera, es muy del año pasado cuando todos creíamos que ya iba a ser ya una anécdota el coronavirus. Bueno, en realidad no lo es, estamos esperando vacunas, estamos esperando indicaciones y el fantasma del endurecimiento de las medidas. Vamos a ver hasta dónde va este endurecimiento de las medidas y qué se anuncia.
Mira, vos decís resonancias del 2020. En realidad nunca bajamos la cantidad de casos que teníamos en el mes de agosto. ¿Te acordás que en el mes de agosto ya estábamos cansados de cuarentena y estábamos empezando a discutir la viabilidad? En agosto fue que se disparó el pico de septiembre. Después bajó, nunca bajó más de estos 5.000, 6.000 casos al día. Vuelve a subir en diciembre, que en un punto tendríamos que preguntarnos si es la segunda ola o ya la tuvimos en diciembre, y ahora vuelve a llegarse a ese nivel. Con lo cual, estamos en el 2020. Es decir, nosotros nunca mejoramos esa lógica de volver a caso cero, que sí pasó en ciertos países, ¿no? Que tuvieron como un momento de meseta. Sí, el tema es que el gobierno no quiere caer en la cuestión de tener que cerrar todo nuevamente. Evidentemente notan y tienen sentido del costo político que significa para el gobierno tener que volver a cerrar absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasó hoy domingo? Hubo una reunión larga entre el presidente, la ministra Bisotti y el jefe de gabinete, incluso algunos intercambios con el ministro de Turismo, Lamens, porque evidentemente Lamens estaba tratando de que este sector se comenzara a dinamizar un poco, pero evidentemente no es el momento para que se estén pensando en políticas concretas de intercambio turístico con el exterior. No, y además se viene Semana Santa. Claro, se viene Semana Santa y el efecto paradójico es rajemos a algún lado, el que puede tiene un pesito ahorrado, que después nunca nadie se sabe. Carpe diem, disfrutemos hoy, salgamos a comer hoy, porque mañana uno no sabe. Y paradójicamente esto puede ser un efecto multiplicador de la situación. Por eso querían frenar esta semana ya antes de la Semana Santa para hacer un freno. Pero evidentemente los números están demostrando todo lo contrario, que no hay ningún freno, que los contagios siguen, que aparecen estas cepas que no se conocían. Entonces estamos a instantes de una medida que va a ser comunicada por Cafiero y por Bisotti. Bien, pero ¿esto va por cadena nacional o no? No va a cadena nacional, va por... Ni por teléfono, va a ir por una señal de presidencia que vamos a poder hacer. Un domingo te van a anunciar algo, seguramente algo hermoso. ¿O aló? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quién habla? Enorme gusto de saludarte acá el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Usted diga la verdad. ¿Esta mesa también es un lastre para usted? ¿La Argentina es un lastre para usted? Mira, en principio quiero mandarte un abrazo fraternal en nombre del pueblo uruguayo, porque vos sabés que acá se mira mucho tu programa y cada vez más porque todos los días llegan buquebuses repletos de argentinos que se vienen a vivir. Así que quiero aprovechar para agradecerle al presidente Fernández porque ha motorizado la industria del exilio notablemente. La industria del exilio, es terrible. Sí, me acuerdo aquellos una spots de industria campaña. sin chimenea. ¿Te acordás en la campaña que prometía que iba a poner a la Argentina de pie? Bueno, yo por las dudas no le voy a prestar mi tabla de surf, porque si a eso le llama ponerse de pie, me la va a hacer percha. Pero estamos llenando la heladera. Yo no sé si eso está ocurriendo en Uruguay, ¿eh? Sí, sobre todo la heladera de Alberto, por esa buzarda que tiene, no tiene los abdominales que tengo yo. Pero ustedes, ¿por qué escalaron? ¿Ustedes de verdad, Uruguay se quiere ir del mercado? Diga realmente... Mirá, nadie está escuchando, nadie está escuchando casi un confesionario laico. ¿Ustedes qué quieren hacer con Uruguay? Mirá, estuve conversando con mi colega de Brasil, Jair Bolsonaro, y dijo que mejor nos vayamos nosotros y lo dejemos solo en el barco, Alberto. Y creo que tiene razón porque a esta altura Argentina es como el barco ese del canal de Suez. O lo sacás o te tenés que acostumbrar a andar siempre bordeando África. Así que bueno, la próxima cumbre del Mercosur que venga Cristina, porque si no tenés que andar hablando todo 2 veces y explicándolo. Cristina te entiende todo de una. Vamos a la guerra, ¿está? Bueno, muy bien. No, ya casi fuimos a la guerra cuando se cortó el puente, allá en la época de Néstor. Sí. Recuerde usted, ¿eh? Estuvimos a punto ahí. Sí, con la pastera. La papelera no contamina, pero a usted le gusta siempre hacer bulla y todo eso. Pero bueno, igual quiero dejar tranquilo a los políticos argentinos, ¿eh?
Las propiedades en Punta del Este no se expropian. Está muy bien, está Así muy que bien. no se asusten, que acá respetamos la ley. Presidente de la calle Pau, gracias. Un gran abrazo, y ustedes no son ningún lastre para TN, ¿eh? Bueno, está muy bien. Muy bien. Esa fue la frase del otro día en el Zoom del Mercosur. Bueno, que ahí se escaló la cuestión. Está Waldo Wolf con nosotros. Hola, Waldo Wolf. ¿Cómo le va? Bien, participaste de una sesión que es Ganancias. Después en un rato vamos a hablar técnicamente con economistas sobre lo que pasó, etcétera. Pero ahí se vivieron algunas cuestiones. La primera es, vos también participaste en un momento, mostraste unos cartuchos de balas de goma en Formosa. Después hubo un episodio ahí donde a Fernando Iglesias lo empujaron cuando creo que estaba dando vueltas por fuera de la Cámara, pero dentro del Congreso, con violencia física. ¿Qué es lo que pasó exactamente ayer ahí? ¿Cuál de todos? Arrancamos por... Sí, ¿Por qué de todo? por lo tuyo, lo que No, participaste. yo estuve en Formosa 3 veces, ya hemos hablado de lo que se vio en Formosa y creo que recordarán muchos que en una de las últimas sesiones el presidente del bloque de Frente de Todos, Máximo Kirchner, había exhibido unos cartuchos que se usaron el 14 y el 18 de diciembre del 2017, antimotines, para defender la democracia. En aquel entonces hubo un ataque despiadado, un ataque organizado, un ataque programado. Bueno, el famoso, ahí la cara fue el que después se llamó el gordo Mortero. Mortero, que está en la casa. Tal vez le mandamos saludos porque nos están mirando, porque goza de una domiciliaria. Perdón, ¿la cárcel no era por intento de fuga o estabas entorpeciendo el proceso? Sí. ¿Este señor no estuvo prófugo? Sí, no, bueno, bueno. con ese sentido habría que analizar también quienes ocupan cargos importantes, ¿no? Y manejan la AFI y demás. Pero bueno, al margen de eso, en aquel entonces Máximo Kirchner exhibió los cartuchos antimotines que se habían usado. Y yo le traje de Formosa porque cuando la Fuerza de Seguridad del Servicio de la Democracia en diciembre del 2017 tuvieron que intervenir, fue en defensa de la democracia. La represión en Formosa, en lo que se llama, le mando un saludo a mis compatriotas y hermosa gente formoseña y sobre todo a la ciudad de Clorinda, que sigue sitiada después de 190 días, fue gente, comerciantes, muchos jóvenes que fueron a pedir circular libremente, incluso con las mismas restricciones que tiene el resto del país. O sea, vos vas acá a cuarentena con hisopado positivo. Ahí vas en cuarentena cuando dice Gildo Infran y vas más de 14 días y ni siquiera lo puedes hacer en tu casa. La gente se estaba manifestando y empezaron los tiros de goma. Las balas de goma, incluso a un joven le dieron, yo estuve con él y además fue de público conocimiento y mostró su espalda, 17 balazos de goma en la espalda. Así que se las traje porque, bueno, ellos han bajado todas las banderas. Bajaron la de los derechos humanos porque Human Rights Watch y las Naciones Unidas le dijeron a Pietragala: usted fue a Formosa y no vio todo lo que comprobamos nosotros desde acá con testimonios reales. ¿Qué pasó cuando usted mostró las balas? No, nada. A ellos no les entra una bala. Ellos no se hacen cargo de nada, la verdad que tienen... ¿Pero Máximo Kirchner dijo algo? No estaba. Máximo, bueno, cada uno se mueve en el recinto como le parece. La verdad que él suele venir al final generalmente. En ese momento no estaba. Pero hubo una defensa, por lo menos, de Infran. No hubo una crítica, una autocrítica pública, pero de ningún modo. ¿Defensa de quién? De los... De Infran. Bueno, hay algo peor, hay algo peor. Ayer los diputados formoseños infranistas atacaron al diputado radical Burjaile, que dio COVID positivo y se enteró que tenía COVID positivo cuando llegó a Buenos Aires. Él vino de Formosa y ellos lo acusan de haber venido sabiendo que tenía COVID en el avión. Eso se llama, los que estudiamos a veces los fascismos, estudiamos, a mí, bueno, por mi historia lo sé muy bien, se llama libelo de sangre. Decir que uno transmite la peste. La peste como en el medioevo. Así que... Lo acusaron de haber llevado a conciencia la peste a Formosa. Sí, no, de Formosa para acá. Él vino en el avión a contagiar a los demás compatriotas. La verdad que me solidarizo con el diputado Burjaile. No está en el fondo, esto, ¿no? ¿No está en el fondo de la doctrina Infran esa idea? No solamente está en el fondo de la doctrina Infran, está en el fondo de la doctrina del kirchnerismo. Yo ayer también en el recinto hablé de lo que me hizo a mí el PJ del Colorado en Formosa, que me declararon persona no grata. No ofende el que
el que quiere, sino el que puede. La verdad que me siento muy honrado que el PJ de Formosa me haya repudiado y mi presencia. Pero en un documento ellos dijeron que yo, como judío, representaba intereses extranjeros, corporaciones económicas y traía armas del Estado de Israel. ¿Quién dijo esto? Reitéralo. El PJ de Formosa, el PJ del Colorado, en un documento oficial, me declararon persona no grata y dijeron todo esto. ¿Usted llevaba armas? Yo, la única arma que llevo es la palabra. Esa es una nota que hizo Berbisky, una nota que hizo un medio de Berbisky. ¿Recuerdan ustedes cuando el Ministerio de Seguridad de Argentina compró 2 lanchas a Israel? Sí. Yo no tengo nada que ver ni con el Ministerio de Seguridad porque era diputado, ni con la compra de lanchas. ¿Vos vendés lanchas, Wolf? Yo no vendo lanchas. Yo soy martillero público, tengo actividad privada vinculada a la construcción toda mi vida aquí en el ámbito privado y nunca tuve nada que ver ni con el comercio con el Estado de Israel ni con la compra y venta de armas. Y bueno, escribieron esto que es común ya en ellos. Esto es antisemitismo. Pero es antisemitismo legalmente en la Argentina, porque la Argentina remite a la concepción de antisemitismo de una organización que se llama IRA, que es, las siglas en inglés son International Remembrance Holocaust Alliance, que es la alianza que recuerda el holocausto, y dice claramente que decir que un judío por su condición de tal representa intereses extranjeros y corporaciones económicas y además responde a los intereses de Israel, eso es antisemitismo. Así que yo tengo un documento sellado por el Partido Justicialista del Colorado y de Formosa diciendo todo esto que en la Argentina es ilegal, pero ¿a quién le voy a ir a hacer una denuncia? ¿Al INADI, que no me atiende y no contesta las denuncias? ¿A dónde voy a ir? ¿A la Secretaría de Derechos Humanos, que no ve lo que pasa? Así que bueno, lo único... ¿El INADI no lo atiende? En el INADI no atiende a nadie. Al INADI yo lo denuncié al periodista Víctor Hugo Morales el año pasado porque él dijo que cuando fue el aniversario del asesinato del fiscal Nisman, él se preguntó en un programa de televisión públicamente ¿en qué Dios cree esta gente? Le hacen trampa a Dios. O sea, él dijo, se puso a cuestionar mi relación con Dios. Además, y yo hice una denuncia de INADI para que se exprese si esto no era discriminatorio, ¿no? Él está por encima, casi vendría a ser como Torquemada, ¿no? Un pastor por encima de los demás, y él dice si yo le hago trampa a Dios o no. Esto fue en enero del año pasado y todavía no me han contestado porque se ve que la interventora Donda tiene otras cosas que hacer. Quiero preguntarte por ganancias. Ustedes acompañaron, digamos, finalmente se sancionó en diputados, va a senadores. Esta es una iniciativa donde el gobierno lo que pretende es cumplir con lo que había dicho en campaña, de esta frase tan remanida de ponerle plata en el bolsillo a los argentinos y ahí hay un cálculo, etcétera. ¿Cómo se comportó Juntos por el Cambio con ganancias? Bueno, hizo algunas observaciones, pero acompañó. Nosotros estamos de acuerdo con la medida. Entendemos que es una foto, es una de las medidas, no alcanza. Hay que tener un proyecto de país, una película, un proyecto integral. La verdad que bajarle la alicuota de ganancias a los trabajadores está muy bien, pero subirle ingresos brutos a los consumidores finales está mal. Vos pensá, es una sábana corta porque ellos nunca van a bajar el gasto del Estado. Entonces, vos sacás por un lado, pero le ponés por el otro. Vos pensá que 1 de cada 10 trabajadores aporta ganancias, el 1% por encima de sueldos de 100.000 pesos. Pero 6 de cada 10 chicos en la Argentina son pobres, por ejemplo. Y el impuesto promedio de un producto que llega a la góndola tiene 8,5% de ingresos brutos, que es un ingreso que se le carga en todos los procesos productivos. Pero como sale en el certificado de sueldo, sale la baja de ganancias, esto es políticamente correcto y está muy bien. Ahora, como en el supermercado no sale el 8,5 y lo consumimos todos, esto no se ve y no se hace. Esto provoca que haya una inflación enorme. Así que nos gustaría que esté toda la película. ¿No tiene que ver también con que ese 1% que paga ganancias es la caja de resonancia que de alguna manera omite la crítica o valida la acción de gobierno? Digo, ¿no es un poco estratégico? Porque de hecho es una minoría, no tiene nada que ver incluso con la gran cantidad de gente que está por fuera del sistema de contratación. Mira, yo no soy de los que creen el políticamente de otra fuerza.
Esto está bien. ¿Alcanza? No, no alcanza. Me causó gracia porque el jefe de gabinete de ministros salió a tuitear que esto era una deuda pendiente que había prometido Mauricio. Y sí, claro que hay cosas que uno trató de cumplir y no pudo. Me gustaría saber qué pasó con los 10 millones de vacunas que dijeron que iban a traer en diciembre. Me hubiese gustado saber qué pasó con unir a los argentinos que prometieron ellos. Me hubiese gustado qué pasó con el asado, con la heladera, que lo reconozca. Nosotros tenemos deudas pendientes. Y cuando uno tiene deudas pendientes puede mirar a la gente y decir, me equivoqué y lo voy a hacer mejor. Ahora, cuando uno viene a perfeccionar delitos, los perfecciona, que es lo que está haciendo ciertos sectores del kirchnerismo. Así que, bienvenido lo que está bien. Esto está bien. ¿Alcanza? No, no alcanza. Nos gustaría un proyecto integral. Bien, hablando de escalar, bueno, ahí se escaló un conflicto con el Uruguay, con el presidente, un poco en chiste, un poco en serio. Hacía Tarico a la calle Pou. Quiero que vean qué es lo que pasó en ese contrapunto, que en realidad es lo que falta. Es decir, ¿qué querés ser cuando seas grande vos, Argentina? ¿Cuál es, en la guía del estudiante, tu oficio, tu profesión? ¿Qué querés ser? ¿Agroexportador? ¿Agroindustria, exportación? ¿Consumo interno? Miren esta disputa. Obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿Ok? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Bien, ahí está. No se había referido especialmente a la Argentina, la calle Pou, con la palabra lastre. Pero estribó y subió con la palabra del presidente argentino. No sé, la verdad que a mí me cuesta, yo trato, la verdad que me contengo mucho, esto debo decirlo, yo no hago política naturalmente, pero me autocoacheo para no calificar al presidente porque me parece que es malo esto de lo que está haciendo este hombre con la investidura presidencial, pero conteniéndome y levantando todos, usted que es psicólogo, mis mecanismos inhibitorios, se estaba refiriendo al Mercosur, es lo que yo entendimos la mayoría de las personas con las que yo interactúo, digo, yo no tengo la verdad. Él decía que no quería que el Mercosur sea un lastre, no decía que la Argentina sea un lastre. Y hoy lo sigue repitiendo, entonces, si es estratégico, me parece que es una estrategia mala, esto de pelearse con todo el mundo. Si no es estratégico, es terapéutico, y si es terapéutico es peor, porque tenemos un presidente que no entiende algo básico. Bien, muy breve, Fernando Iglesias, vos estuviste con él, vos tenés buen vínculo en general, lo empujaron, ahí hubo una agresión física. Bueno, nunca había llegado a la agresión física dentro del recinto. Sí, tengo buena relación con todos, con Fernando también, por supuesto, además es un amigo, me solidarizo con él. El recinto, para los que no saben, es un hemiciclo y tiene todo un pasillo alrededor del hemiciclo. Y los diputados circulamos por ahí porque es el lugar de paso. Y yo no estaba con él, pero hay testigos. Estaba el diputado Álvaro Lamadrid que lo vio y había gente de seguridad que también lo vio y hay testimonios de que él salió por el pasillo que estaba yendo al baño y este diputado que se llama... Vivero, lo empujó y lo empezó a insultar. Un diputado que salió que tiene antecedentes de violencia y además tiene unos tuits que yo creo que yo no vi barras bravas tuitear de esa manera. Esto yo no lo había vivido en los 6 años que llevo de diputado, absolutamente inadmisible. En la Casa de la Palabra, que se levante la mano cuando alguien no está de acuerdo, es un bochorno. Y me llama la atención, o no me llama la atención,
que todavía el bloque de diputados del Frente de Todos y el resto de los bloques no lo haya repudiado. Bien, Waldo Wolf, gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué está por pasar entonces, Pablo de León, en Olivos? Bueno, ahí estamos esperando la palabra del anuncio de Cafiero y Carla Bisotti. Allí lo que se está hablando es, por ejemplo, Administración Pública Nacional va a hacer teletrabajo absolutamente. Hay datos de jurisdicciones muy complicadas, con lo cual se va a empezar a definir algunos datos de cuestiones de teletrabajo al máximo y determinados desde la jurisdicción nacional. Yo creo que hoy va a haber un anuncio, pero vamos a tener una semana con reuniones y con determinaciones mucho más fuertes. A mí me parece que ahora vamos a tener un aviso de lo que viene, pero me parece que en el transcurso de la semana y con este dato de nivel de contagio superando los 10.000 casos diarios, vamos a tener medidas antes de la Semana Santa mucho más contundentes. Bien, está con nosotros Roberto Kachanowski y Andrés El Colo Borenstein, ambos economistas. Tiro una frase y ustedes la laburan. Cristina tiene razón, no se puede pagar al Fondo Monetario. ¿Quién larga, Roberto? Bueno, si querés, hago yo. Sí, claro. No, me quedé pensando en lo del presidente. Lastre. Entonces, vamos para atrás. ¿Puedo? Jueguen con la palabra si somos un lastre. Porque es una cosa muy importante para la Argentina. ¿Qué le estaba diciendo el presidente de Uruguay? Que el Mercosur tiene que hacer el acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea son casi 500, bueno, ahora con la salida de Inglaterra, pero estaban en 450, 800, 500 millones de habitantes, un ingreso per cápita de $38.000 por año. Ustedes están diciendo, mirá, te están dando una oportunidad para poder tener un gran mercado. O sea que la calle Pou le está diciendo, vamos a jugar en la Champions League. ¿Y qué le contesta Alberto Fernández? Hagamos un picado de soltero contra casados. Quedémonos por acá haciendo... Claro, es patético. Te están invitando a jugar, entrenate, vas a tener tiempo, etcétera. Bueno, y ese es el problema. Hay que entrenarse, hay que bajar de peso. Es mejor hacer el picado y terminan todos desgarrados encima, porque nunca terminan... Entonces, estamos perdiendo una oportunidad muy grande. Eso era lo que, a mi juicio, le estaba marcando el presidente de Uruguay muy claramente para dónde quiere llevar él a su país y al Mercosur. Vos hablás con la gente de Paraguay, se quiere ir del Mercosur. Brasil se quiere ir y Uruguay tiene que salir corriendo. Espera, voy a hablar con el Colo y mientras vos haces que tu micrófono no roce con el cuello tan canchero de tu campera, de tu chaleco. Colo. No, yo creo que Argentina hoy es un lastre para el Mercosur. El Mercosur hace mucho que se viene queriendo abrir y de nuevo esto va más allá de si los gobiernos son de derecha o de izquierda. Tabaré también lo quería, Dilma también lo quería. Los empresarios brasileños, otrora muy proteccionistas, le habían pedido al PT, queremos el acuerdo con la Unión Europea. Entonces los tipos están muy frustrados, yo diría por dos cosas. Lo más importante, lo que dijo Roberto, es tratar de jugar en otras ligas. Y en la micro, tan podridos de que Argentina no te deje importar nada. Porque en Itamaraty los empresarios brasileños le van a decir, che, hacer negocio con Argentina es un dolor de cabeza, por decirlo de manera educada. Bien. Ahora, qué problema para la metáfora que tiene el presidente, porque él le dice, nosotros somos un lastre, ok, nosotros somos un lastre, nos quedamos acá, ustedes vayan. Digo, nosotros nos hundimos, presidente, si ellos se van porque nosotros somos el lastre. Vos sabés que yo creo que él dijo, somos un barco, bájense. No sé. No, dijo, tomen otro barco, váyanse. Claro, pero Argentina no es un barco. Si cree que es el barco de... A ver, también está equivocado ahí. Cree que es el barco del Mercosur y Argentina es un bote a remo. Cuando mirás el porcentaje de PBI sobre el total de América Latina, Argentina llegó a tener un porcentaje... El Producto Bruto de Argentina representaba una cuarta parte del total del Producto Bruto de América del Sur. Hoy es el 10%. A pesar de lo discursivo, a pesar de que si bien todo es ideológico, el gobierno tiene una posición histórica tomada con respecto a el proteccionismo, etcétera, y sus dudas con la Unión Europea. En los hechos concretos, yo tenía entendido que algo de el vínculo de con la Unión Europea se estaba llevando adelante. ¿Esto es verdadero o falso, Colo? Mirá, va en varias... En silencio, medio por abajo de la mesa, estaban avanzando. Hay algunos temas de avances a nivel, si querés, más de funcionario público, de burocracia,
no hay avance político, claramente. También es cierto que hay problemas del lado de la Unión Europea. No todos los países de la Unión Europea están encantados de hacer un acuerdo con el Mercosur y eso también es Los cierto. productores franceses que no quieren saber nada con eso. Y los austríacos, por ejemplo. Es cierto que no está fácil del otro lado, pero vos tenés que por lo menos ir y decir, yo quiero casarme con vos. Después vemos los términos, negociemos. No saquemos esta cláusula de acá, pongamos esta cláusula más allá. Es obvio que hay mucho para negociar. Patentes, automotrices, o sea, todo lo que sea servicios. Hay 1000 cosas. Y este no es un acuerdo que se va a firmar, además, que va a entrar en vigencia durante el gobierno de Alberto en ningún caso, ni en el mejor de los casos. Claro, pero acá estamos funcionando como la salida del país del Grupo de Lima, digamos. En vez de quedarnos para poder discutir y bueno, está bien, es a largo plazo, vamos viendo. Esto sí, esto no, pongámonos de acuerdo. Son 14 países latinoamericanos. Decimos, no me voy porque bueno, que me gusta. No, me voy porque no me peor. gusta. Proponemos hacer un observatorio, como si la solución a todos nuestros problemas es creemos a alguien para mirarlos, no para resolverlos. Bueno, ahí podemos meter algunos compañeros. Claro. Es una manera de solucionarlo. Permitidme agregar, porque el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que yo creo que es una gran oportunidad para que Argentina pueda arrancar inclusive, la propuesta inicial es esta. La Unión Europea te dice, yo te bajo los aranceles de un montón de productos y vos podés empezar a exportar a partir del momento que se llega a un acuerdo. Vos andás bajando los aranceles más lentamente para poder adecuarte y ser competitivo. O sea, te están diciendo, vení a la Champions League, entrenate, si querés te damos 3 goles a favor para empezar el partido, y este te dice, no, quiero el picado de barrio. Es como agarrarte, siempre hay un sector sensible. En estos acuerdos no puede ganar toda la sociedad. La mayoría de los economistas estamos de acuerdo que la sociedad como un todo gana más de lo que pierde. Ahora, como hay sectores que pierden, vos te agarrás de eso. Yo quiero proteger a este o a este, que son 2 que pierden cuando hay 8 que ganan. Eso es lo que a veces a uno no le cierra. Estamos hablando de economía, del futuro. Si Argentina tiene un proyecto de país también en un vínculo comercial con la Unión Europea o no, si eso se va a motorizar, si vamos a invitar a esa mujer a que se case con nosotros en los términos metafóricos del Colo Borestein. Mientras hablamos de todo eso, o sea, del destino económico de la Argentina, en 3 o 4 minutos, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, y Carla Bisotti, ministra de Salud, van a anunciar medidas y todos medios que estamos con los cinturones de seguridad para saber si se viene alguna restricción. Así que vamos a tomar para exactamente eso, saber si se anuncia algo de ese calibre o si, y digo ojalá, porque ojalá desde lo epidemiológico no sea catastrófico el anuncio, digo, medidas más leves. Va a ser así, va a ser paulatino. Nosotros tuvimos primero estas medidas que tienen que ver con cierre de frontera y retorno de gente que está en el exterior y cierre para que los turistas ya estaban cerrados desde diciembre. Hoy va a haber algún tipo de anuncios que tienen que ver, como decíamos, teletrabajo a full, diagnóstico de algunos lugares complicados, algunas jurisdicciones complicadas. Vuelvo a decir, casos que teníamos 7.000, que es el doble de la semana pasada, y 13.000 hace 2 días. Vamos a seguir viendo una escalada de nuevas medidas a lo largo de la semana. Pensemos que se viene Semana Santa, el gobierno había tomado una determinación primero respecto a Semana Santa, pero evidentemente los números le están diciendo no. Hay que ajustar más. Bien. Y acá está el tema del costo político. El gobierno no quiere asumir el costo político de volver a la fase peor. Bien, pronto sabremos. Son 2 o 3 minutos que faltan para los anuncios. Les pregunto a ambos economistas, ¿cuánto plafond hay para cierres de la economía o de las actividades? En principio yo creo que eso no estaba contemplado, pero díganme ustedes según los indicadores que manejen. Yo creo que hay muy poco plafón para ir a una fase 1, como tuvimos en abril, mayo del año pasado. Creo sí que, y la mayoría de los economistas lo pusimos en nuestros pronósticos, que va a haber cierres parciales, quizás localizados geográficamente, quizás con algunas actividades suspendidas. Espero que no suspendan las clases. Y eso también es importante porque las clases dinamizan un montón. Los números indican que no hay razón para cerrar las clases, ¿no? Bueno, cuando vos ves que hay más tráfico con las clases, o sea, las clases generan actividad económica. Espero que no suspendan la cuestión de deporte recreativo, al aire libre sobre todo. Pero bueno, vamos a ver. Bien, Roberto. Mirá, ¿viste cuando estás llegando al aeropuerto y tenés visibilidad 0? O sea, 0 margen para poder aterrizar en una nueva cuarentena. Porque si vos frenás la economía, vas a tener una pérdida de recaudación de nuevo que no tenés cómo financiarla. O sea, vas a tener que dar de nuevo las IFE, las ATP, no sé cuánta historia,
ya tenés un serio problema fiscal. Entonces, vos cerrás de nuevo la economía, se te cae la recaudación. Al caer la recaudación y no bajar el gasto, sino aumentarlo, se te va a ampliar la brecha fiscal. ¿Quién te banca eso? ¿De dónde saca la plata? ¿De dónde? Y de la emisión. Y la emisión ya estás en un piso del 4% mensual de inflación y vas a seguir metiendo más plata. Además, el Banco Central ya tiene bono del mercado hasta acá. ¿Cómo se hace concretamente? Porque todos estamos de acuerdo en que hay que bajar el gasto y se repite. Ahora, cuando se baja el gasto, si el gasto se recorta, por ejemplo, en los repro, etcétera, en los estímulos a las pymes o a las empresas, etcétera, bueno, ahí va a haber un problema. Es decir, hay asistencia que se necesita. ¿Qué ítems se podrían cortar ahora en este contexto? Bueno, a ver, mi propuesta sigue vigente. Vos tenés que el total de la masa salarial de los empleados públicos, nacionales, provinciales y municipales,